Ok, vamos a tener un en vivo, en vivo, hoy viernes, ¿verdad? Vamos a tener un en vivo hoy viernes, porque vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a empezar con una serie acerca de las iglesias de Apocalipsis. Acuérdense que son 7 iglesias, las iglesias de Apocalipsis. Dios escogió estas 3. Dios escogió estas 3 iglesias de Apocalipsis, para decirnos las cosas. Vamos a empezar orando. Cacho, ora. Padre Santo, como Señor, gracias por este condado, Señor. Pido, Señor, que nos bendigas y que nos guardes, Señor, en esta tarde, Señor. Que podamos aprender algo nuevo de tu palabra, Señor. Pido, Señor, que nos bendigas y que nos guardes, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Que nos guardes y nos cuides, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar entonces aquí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, muchos han dicho, ¿quién es ese ángel de la iglesia? ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es ese ángel de la iglesia? Algunos han dicho que es un maestro, algunos han dicho que es un pastor, algunos han dicho que es un ángel, ¿verdad? Un ángel celestial, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? La palabra ángel significa mensajero. Entonces, puede estarse refiriendo a un ángel celestial, o a un pastor, o a un maestro de una congregación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, la palabra ángel significa mensajero. Entonces, es un mensajero. Entonces, aquí Cristo le está dando el mensaje, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso. Entonces, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces va a escribir a la iglesia de Éfeso. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Ok, entonces la iglesia de Éfeso, nos vamos a enfocar en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque vamos a ir iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia. Entonces, ahora, algunos han dicho que las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Algunos han dicho que las 7 iglesias del libro de Apocalipsis son 7 periodos, ¿verdad? 7 periodos. Desde la iglesia que fundó Cristo hasta el rapto, cuando la iglesia se vaya. Entonces, han dicho que son 7 periodos, ¿verdad? Algunos dicen que sí, otros dicen que prefieren no pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces terminaríamos con la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea, pues ya ven cómo la describe el libro de Apocalipsis, que la vamos a ver en su debido orden. Entonces, acuérdense que empieza con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y luego la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última con la Odisea. Entonces, ahora, si nosotros, por así decirlo, la vemos, las 7 iglesias de Apocalipsis, si nosotros vemos las 7 iglesias de Apocalipsis como que son periodos, eso quiere decir entonces que la iglesia de Éfeso, estamos hablando desde el 30 al 100, y la de Esmirna desde el 100 al 300, y de Pérgamo del 300 al 500, y la de Tiatira del 500 al 1000, y la de Sardis del 1500 al 1700, y la de Filadelfia del 1700 al 1900,
y de la Odisea estamos hablando de 1900 hasta que venga Cristo. Entonces, si es así estos 7 periodos, eso quiere decir que la iglesia, estamos viendo la iglesia como la Odisea, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que la iglesia, pues obviamente tiene muchos problemas, obviamente es mundana, entonces, ahora hay un remanente, ¿verdad? Como la Biblia dice, pero entonces vamos a nosotros mirarla iglesia por iglesia, y si queremos ponerle una fecha, más o menos esa es la que vamos a ir tomando, ¿verdad? Entonces yo nomás me voy a concentrar en lo que dice la Biblia aquí en la iglesia de Éfeso, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero con la ciudad, la ciudad de Éfeso, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la ciudad, porque ahí estaba la iglesia, ¿sí entendemos? Entonces, pero primeramente, lo primero es el café. Está medio caliente. Está caliente. Sí. Ni modo. Entonces, vamos a ver la ciudad. Primeramente la ciudad de Éfeso. ¿Ok? Entonces, la Éfeso era la ciudad principal del Asia Menor, ¿ok? Entonces ahí tenemos un punto. Éfeso era la ciudad principal del Asia Menor, ¿sí estamos entendiendo? También era llamada la Feria de la Vanidad, o sea que esa ciudad se le llamaba la Feria de la Vanidad. Entonces también, acuérdense que también Éfeso era un centro religioso, ¿verdad? Era un centro religioso de todas las religiones, pero también era un centro como comercial, ¿verdad? Y también tenía puerto marítimo. Entonces, eso era lo que era Éfeso. También la ciudad de Éfeso ejercía un montón de influencia en Europa, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, tenía un montón de influencia la ciudad de Éfeso, ¿sí entendemos eso? Entonces, otro dato que nosotros podemos ver en la ciudad de Éfeso era que el templo de Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? Diana de los Efesios, como la describe en Hechos, de que cuando empezaron a gritar, ¿se acuerdan? Que grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y empezaban a gritar. Entonces, ese templo de Diana de los Efesios estaba allí en Éfeso. Entonces, todo eso era la ciudad de Éfeso. Entonces, no era cualquier cosa. Entonces, acuérdense que era un centro religioso. De cada religión allí había. Era un centro completamente religioso, y también, pero también era un centro comercial. Entonces, ¿sí entendemos eso? Entonces, imagínense al llamarle la Feria de la Vanidad, ¿verdad? O sea que era una ciudad, no era cualquier ciudad, era una ciudad que estaba metida en lo religioso, en lo comercial, en todo todo esas basura, idolatría, todo eso había. ¿Por qué? Porque acuérdense que Diana de los Efesios, de la que habla en Hechos, estaba allí en Éfeso. Ahí, ese templo ahí estaba. Y nosotros ya sabemos cómo era esa mujer, Diana de los Efesios. Era una mujer ustedes pueden buscarla en la internet, y era una mujer muy inmoral, y tenía un montón de cosas. Entonces, esa era Diana de los Efesios, estaba en el templo, y ese templo estaba en Éfeso. ¿Sí entendemos eso? Entonces, más o menos eso es un detalle acerca de la ciudad. También la ciudad, obviamente, la ciudad de Éfeso era una ciudad grande, completamente grande. ¿Entendemos? Parece que su población más o menos abundaba entre los 300,000 personas. Más o menos 300,000 personas, por ahí más o menos. Obviamente no llegaba al millón, ¿verdad? Obviamente no llegaba al millón. Estamos hablando de unas 300,000 personas, 250,000 personas. Ha habido personas que dicen que hasta 225,
Entonces, por ahí más o menos había esa población, esa población, tenía esa más o menos esa población. Amén. Entonces, era una ciudad grande, obviamente, ¿ok? Era una ciudad grande con toda esa población. Entonces, como les digo, tenía influencia en la mayoría de Europa ahí, tenía el templo allí, era una de las ciudades principales de Asia Menor. Entonces, estamos hablando de Amén. una ciudad que tenía influencia, que tenía gente, que tenía religión, que tenía comercio, que tenía puerto marítimo, parece que sí tenía puerto al mar, ¿ok? Entonces, sí tenía puerto al mar. Entonces, en las características nos dice que sí. Entonces, esa era la ciudad donde estaba la iglesia de Éfeso. Entonces, ahora sí entendemos cuando dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora sí entendemos más o menos la ciudad, ¿verdad? Amén. Entonces, esa era la ciudad. Ya vimos los puntos que tenía esa ciudad religiosa, ciudad comercial, tenía puerto marítimo, era una ciudad grande. El templo de Diana estaba allí, tenía influencia en parte de Europa. Entonces, pues era toda una ciudad. Era toda una ciudad. Entonces, allí vemos en esta carta, vemos el consejero. ¿Quién es el que le va a aconsejar a esta ciudad, a esta iglesia? Cristo, ¿verdad? Amén. Cristo lo tenemos como el consejero, el que le va a decir estas cosas a esta iglesia de Éfeso. Entonces, ahora vamos a empezar un poquito con el elogio. O sea que, cómo Cristo elogia esta iglesia, ¿ok? Cómo Cristo elogia esta iglesia. O sea que sí le da algunos elogios a esta iglesia. Porque ahorita vamos a mirar, esta iglesia era bien diferente a las otras iglesias. Y Cristo les da algún elogio a estas iglesias. Entonces, empieza con el primer elogio. Bueno, para empezar, fíjense cómo le dice en el 2.2. Léanle 2.2. Yo conozco tus obras. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces le dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Entonces Cristo le dice a esta iglesia, le dice, ¿sabes qué, iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Cristo le dice a todas las iglesias, les dice, yo conozco tus obras. Entonces, eso, ¿verdad? Eso a nosotros nos debería dar en qué pensar. ¿Por qué? Porque es Cristo quien conoce nuestras obras como iglesia, ¿ok? No estamos hablando ahorita como individuo, aunque lo podemos aplicar a individuos, pero estamos hablando como iglesia. Entonces, dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco lo que tú haces, o sea, tus obras que tú has llevado a cabo por mí, yo las conozco. O sea que la iglesia de Éfeso no podía pasar desapercibida de lo que hacía. Entonces, como iglesia, Dios le dice, yo conozco lo que tú haces. Como iglesia, yo sé a quién apoyan, yo sé a quién no apoyan, yo sé qué hacen, yo sé qué es lo que deshacen, yo sé que esto, yo sé todas las cosas que ustedes están haciendo. Por eso le dice, empieza diciéndole, yo conozco tus obras. Y eso nos debería dar en qué pensar, porque ¿cuáles son las obras que nuestra iglesia está haciendo? ¿Sí entendemos? O sea, ¿cuáles son las obras que nuestra iglesia está haciendo? Porque Él dice, yo conozco tus obras. O sea, Él está viendo qué tipo de obras nosotros estamos haciendo. Si nos esforzamos por el perdido, o si no nos esforzamos. O si preferimos ignorar ese llamado, o lo estamos haciendo. Entonces, todas las obras que nosotros hacemos como iglesia, dice la Biblia, yo las conozco, ¿verdad? Entonces le dice eso, yo conozco tus obras,
¿verdad? Yo conozco tus obras. Entonces, ¿sí estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Y entonces ya después de que le dice, yo conozco tus obras, le empieza a dar un elogio. Entonces, porque esta iglesia obviamente era una iglesia, evangelizadora, ¿ok? Era una iglesia evangelizadora. ¿Por qué? O sea, sí trabajaba esta iglesia. Entonces, Cristo conocía las obras, pero lo bueno que esta iglesia sí trabajaba. Era trabajadora. Fíjense lo que dice ahí. Yo conozco tus obras. Y luego dice, ¿y qué? Tu arduo trabajo. Ahí está. Entonces, tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras, todo lo que tú haces, ¿verdad? ¿Por quién te esfuerzas? ¿Por quién no? ¿A quién ayudas? ¿A quién no? Entonces yo conozco tus obras y también conozco tu arduo trabajo. O sea que sí evangelizaba, sí hacía muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí dice, yo conozco, dice tu arduo trabajo, ¿verdad? Tu arduo trabajo. O sea que sí evangelizaba, sí iba a las casas, sí iba a orar, sí iba a buscar la gente. ¿Por qué? Porque dice que yo conozco tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo. O sea que sí trabajaba. ¿Ok? Sí trabajaba. Entonces acuérdense que como lo vamos a ir viendo, una cosa es trabajar para el Señor y otra cosa es tener comunión con el Señor. Entonces, Adán no fue creado para que labrara el huerto, para que trabajaba en el huerto o así sucesivamente. Ahora, aunque todo eso, aunque lo que implica, claro que también, pero lo primero que fue creado Adán fue, ¿sabe para qué? Para tener comunión con Dios. Entonces, ese era lo principal. Dios hizo a Adán para tener comunión con Dios, ¿verdad? Para tener comunión, para hablar entre los dos, para tener esa comunión. Y obviamente después de tener comunión, ir a Adán y hacer sus quehaceres. Entonces sus quehaceres son una cosa, la comunión es otra. Entonces, aquí esta iglesia, no hay que confundirnos, porque si bien sí era trabajadora, ¿verdad? Entonces, una cosa es que la iglesia sea trabajadora y otra cosa es que los miembros en verdad estén teniendo comunión con Dios. Porque eso es otra cosa. Una cosa es que... no le estén picando ahí, no le estén picando. Edra, le estás picando. Entonces, una cosa es que los miembros de la iglesia sean trabajadores, ¿verdad? Ganadores de alma, pintan la iglesia, le ponen algo a la iglesia. Y otra cosa que esos mismos trabajadores tengan comunión con Dios. Pues son dos cosas bien diferentes. Tienes comunión con Dios y eres trabajador en la iglesia, son dos cosas diferentes. Y Dios dice, está bien que seas trabajador en la iglesia, pero primero quiero comunión contigo. Si yo y tú no tenemos comunión, Dios le reprende y le dice, ¿sabes qué? Está bien que estés trabajando, pero quiero lo primero. Quiero lo primero. Entonces, esta iglesia era trabajadora. Nosotros debemos de entender que una cosa es trabajar para el Señor, pero otra cosa es nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra comunión con Cristo. Por eso es importante que nosotros antes de ir a trabajar siempre tengamos comunión con Dios. De nada sirve, nos vamos a ganar almas y todos mundanos, ¿verdad? Sin leer la Biblia, sin orar y andar aquí en la casa comiendo y jugando afuera sin haber tenido comunión con Dios. Eso Dios lo reprueba. Eso Dios lo reprueba. Primero está la comunión con Dios. De nada sirve trabajar para Dios, de nada sirve, aunque todo lo que implica, de nada sirve trabajar para Dios si tú no estás teniendo comunión con Dios, porque Dios lo que ama, lo que quiere es la comunión con uno. Por eso dice la Biblia, el sacrificio, ¿verdad? Mejor es la obediencia que el sacrificio. Mejor es la obediencia de la comunión con Dios que sacrificarte.
Está bien que tú te sacrifiques, pero primero tienes que tener comunión con Dios. Primero es la comunión. Eso es lo que Dios estaba peleando. O sea, ustedes son trabajadores, pero ¿a qué horas han tenido comunión conmigo? O sea, deben de tener comunión conmigo. Adán para eso fue creado, para tener comunión. Y luego después ir a hacerse sus quehaceres. Entonces no hay que voltear las cosas. Por eso es bien importante de que Dios le dice a Éfeso, ¿saben que ustedes son trabajadores y tienen arduo trabajo, pero ¿a qué horas han tenido comunión conmigo? Yo quiero tener comunión con ustedes. Esa es la base. ¿Estamos entendiendo? Entonces son dos cosas bien diferentes. Si nosotros estamos trabajando para el Señor, está bien. Pero si nomás estamos trabajando sin tener nosotros cuidado de nuestra comunión con Dios, estamos mal. Porque ¿cuánta gente hay? Pues yo ayudo en la música. Es cristiano, yo ayudo en la música. No, pues yo ayudo con dinero. Pues yo ayudo barriendo. Yo limpio los baños. Está bien eso. Pero cada quien debe de tener primero comunión con Dios. Eso es lo que vale. Y eso es lo que a Dios le importa, la comunión primeramente con Dios y después hacer lo que hacer. Entonces, ¿sí entendemos hasta ahí? Entonces, la iglesia era una iglesia trabajadora, ¿ok? Entonces, lo que Dios le sigue diciendo, era una iglesia también que también tenía paciencia. Era una iglesia que también tenía paciencia. ¿Atención ahí? Era una iglesia que también tenía paciencia, porque fíjense lo que dice, fíjense lo que le dice, léele el segundo párrafo. Y no, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y paciencia. Entonces era una iglesia que en realidad sí tenía paciencia, cosa que nosotros deberemos de copiar, porque ellos sí tenían paciencia. Quizás nosotros no tenemos paciencia, pero ellos sí tenían paciencia. Sí tenían paciencia. Ahora, cuando Pedro les escribe, cuando Pedro escribe la segunda carta, en segunda de Pedro 1:6, les empieza a escribir y les dicen, añadan a vuestra fe paciencia. Entonces, Pedro les escribe en segunda de Pedro, Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la gracia. Entonces, cuando Pedro escribió esta carta, a los que les escribió, estaban pasando por una situación en donde quizás no tenían paciencia. No tenían paciencia. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, al dominio propio, ¿qué? Paciencia. Entonces, era una iglesia, eran las personas en segunda de Pedro. Pedro les escribe, ustedes a vuestra fe tienen que añadirle paciencia. Ustedes necesitan paciencia. Pedro les escribe en segunda de Pedro 1:6. Ustedes necesitan paciencia, necesitan a su fe añadirle paciencia. Sin embargo, la iglesia de Éfeso tenía o no paciencia. Sí tenía paciencia. Pero a los que les estaba escribiendo Pedro no tenían paciencia porque les tuvo que decir. ¿Verdad? Entonces, a estos cristianos a los que Pedro les estaba escribiendo, les hacía falta paciencia. Por eso Pedro les dice, a vuestra fe añádenle tal, y añádenle paciencia. Sin embargo, la iglesia de Éfeso vemos que tenía paciencia. Y a los cristianos de segunda de Pedro no tenían paciencia. Porque Pedro les dice, añadan paciencia, ustedes necesitan paciencia. Es importante la paciencia, tengan paciencia. Entonces, nosotros también, si nosotros no tenemos paciencia, tenemos que añadir a nuestra fe paciencia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso, eso sí tenía paciencia. Sí tenía paciencia la iglesia de Éfeso. Entonces, porque ahí dice que tenía paciencia, ¿sí entendemos? Entonces, otra cosa que les dice, era una iglesia también apartada, o sea, sí estaba apartada del pecado.
¿Sí estamos entendiendo? Estaba apartada de pecado ahora. Dice ahí, vamos ahí, síguele diciendo, Cacho, lo que sigue. Y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Hasta ahí, no puede soportar a los malos. Fíjense ese elogio que Cristo les dice. Tú no puedes soportar a los malos. Tú no puedes soportar a los impíos, a los hipócritas, a los que son de doble corazón, a los que son de doble, de todo. No puedes soportar a los malos, ¿verdad? Entonces, era una iglesia que sí estaba apartada del pecado. No puede soportar a los malos. Como decía David, David decía, odio a los hipócritas, ¿verdad? No quiero estar con ellos, con los hipócritas, ¿verdad? Entonces, dice que no podía soportar a los malos. O sea, tenía un sentido, esa iglesia tenía un carácter, por así decirlo, de que decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a juntar con los hipócritas, yo no me voy a juntar con estos, yo voy a seguir mi camino con Dios y no puedo soportar a los malos, ¿verdad? Cosa que la iglesia de Corintios hacía, ¿sí entendemos? La iglesia de Corintios, eso es lo que hacía. Ella, en vez de quitarlos, el Pablo la regañó en Primera de Corintios capítulo 5, cuando les dijo, ustedes están envanecidos. ¿Sí entendemos? Entonces la iglesia de Corinto era como al revés de la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso dice, no puede soportar a los malos, ¿verdad? Yo sé que no puede soportar. Y está bien ese carácter. Por eso nosotros los cristianos debemos de entender cuál es nuestro llamado. ¿Cómo vamos a andar nosotros hasta riéndonos de los chistes? ¿Cómo vamos a andar nosotros hasta riéndonos de las tonterías? ¿Cómo nosotros vamos a andar riéndonos de las personas cuando andan haciendo y deshaciendo en pecado y no nosotros decir nada o no apartarnos? Entonces, esta iglesia nos está dando un ejemplo de que no debemos de soportar a los malos. O sea, cada quien. ¿Sí entendemos? Ahora, si nos vamos a juntar es para predicarles del evangelio, pero no vamos a andar entre sí y entre no. Y riéndonos con chistes y toda la cosa, como que si no fuéramos cristianos. De nada sirve. Entonces, allí vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 5. Fíjense lo que andaba haciendo la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 5, fíjense lo que dice, 5.1. Léelo, Cacho. Primera de Corintios 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual si aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Otra vez? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto... ¿sí? Sí, ese. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí está. De cierto se oye que hay entre vosotros. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2. ¿Vosotros estáis envanecidos? ¿No debieran más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Y Pablo les empieza a regañar a la iglesia de Corintios. Dice, entre ustedes hay todos estos pecados y ustedes están envanecidos. ¿No debieran mejor haberlos lamentado de tanto pecado que hay allí entre ustedes? Y les empieza a decir hasta divisiones, hasta que se jactaban de tantos dones que tenían y los andaban corrompiendo. Y les dice Pablo, entre ustedes hay todos estos pecados y ustedes mismos se toleran. ¿Por qué? Porque están envanecidos. Entonces, la iglesia de Corintios estaba envanecida y permitía que hubiera todo eso y no se lamentaban. Sin embargo, la iglesia de Éfeso, dice la iglesia de Éfeso, ahí dice, era una iglesia apartada. ¿Por qué? Porque ella misma decía, yo sé que no pueden soportar a los malos. O sea, yo sé que ustedes en cuestión de santidad
en cuestión de pecado, yo sé que son rectos. Entonces, eso es algo para nosotros. Ese es un ejemplo para nosotros de lo que nosotros, cómo debemos hacer con cuestión del pecado. Por eso es bien importante, como decíamos ayer, de irnos fortaleciendo. Y la carne se debe de ir debilitando y nuestro espíritu se debe de ir fortaleciendo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿por qué? Porque es bien importante eso. Bien importante eso. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Ahí en Primera de Pedro, ser santos porque yo soy santo. Y luego Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y Hebreos capítulo 11 parece, o 12, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego también en Mateo capítulo 5, versículo 10 o 9 parece, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia en que no soportaba a los malos. O sea, tenía su vista bien puesta, una línea bien puesta. No iba a andar jugando con el pecado. Y en ese sentido, Cristo dice, yo conozco eso, que ustedes no son fluctuantes en cuestión de eso, que ustedes no andan coqueteando con el pecado, que poquito pecado, ¿verdad? Y eso a nosotros nos debe de traer un ejemplo y una convicción de decir, ¿sabes qué? Yo también así quiero ser. En este mundo perverso es importante que nosotros tengamos una línea bien trazada, porque si no, vamos a andar fluctuantes. Y Cristo dice, yo conozco tus obras, yo las conozco. ¿Sí entendemos eso? Entonces, también la iglesia, ¿verdad? Obviamente se mantenía en una buena doctrina. Fíjense lo que dice ahí, vamos para atrás al texto. Fíjense esta iglesia de Éfeso, cómo se mantenía en una buena doctrina. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, los has probado. Entonces tenía una buena doctrina. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cómo vamos a probar a una persona que es falso o es verdadero? ¿No es por la palabra de Dios? ¿Sí entendemos? Ahí dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Déjenlo subrayo aquí. Eso está bien importante. Pedras, ponte tus zapatos, póntelos. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a probar? ¿O cómo probaron ellos? ¿No es por saber las escrituras? ¿No es por saber las escrituras? Claro, entonces, de que entonces ellos estudiaban la palabra de Dios, también la estudiaban. Estudiaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo los vienen a probar si no conocieran la Biblia? Entonces conocían la Biblia, estudiaban la Biblia. ¿Sí entendemos eso? O sea, eran arduos en cuestión de trabajo, estudiaban la Biblia, leían la Biblia, se metían en la palabra de Dios. La estudiaban, pues. Por eso es que dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los iban a probar? Por la palabra de Dios. Por eso dice Primera de Juan, probar los espíritus, ¿se acuerdan? Así dice Primera de Juan. Entonces, la única manera que nosotros vamos a poder probar las personas, o los cristianos, o los maestros, ¿verdad?
que vienen predicando la palabra de Dios, la única manera que vamos a poder probar y desengañarnos quiénes son es por medio de la palabra de Dios. Y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos nosotros conocemos quién es quién. Por los frutos os conoceréis. ¿Sí entendemos eso? Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia en donde sí estudiaba la Biblia. Sí le estudiaba la Biblia. Se ponía a estudiar la Biblia. Muy de mañana, muy de noche, a mediodía, cuando no trabajaban, cuando tenían tiempo, se ponía a estudiar la palabra de Dios. Estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y leer. Era una iglesia que sí leía. ¿Sí estamos entendiendo? Era una iglesia que no era floja en cuestión de trabajo, en cuestión de leer, en cuestión de estudiar. No, era una iglesia que no era floja, que podía reconocer los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos hermanos, los podía reconocer porque conocían la palabra de Dios. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso es lo que era esta iglesia. Entonces, también dice aquí que había sufrido. Obviamente había sufrido persecución. Había sufrido persecución. Aquí dice, vamos ahí, dice, fíjense lo que dice, y has sufrido, ¿sí ven? Ha sufrido. O sea que esta iglesia había sufrido. ¿Sí ven? Había sufrido esta iglesia. Por eso les digo, el sufrimiento, ¿verdad? También, Cristo también sufrió. Los apóstoles también sufrieron. Muchas veces no queremos sufrir de nada. De nada queremos sufrir. Y la verdad que no sufremos por ejemplo, como de hambre o de vivienda, no sufremos. Entonces, pero esta iglesia, dice Cristo, yo conozco que tú has sufrido. ¿Verdad? Ahora, en muchas cosas, claro que hemos sufrido. En muchas cosas, claro que hemos sufrido. Pero esta iglesia era una iglesia que había sufrido. ¿Están poniendo atención? Era una iglesia que había sufrido. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces, ¿sí está bien el teléfono? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, era una iglesia que había sufrido. Era una iglesia que sí estaba trabajando, que conocía la palabra de Dios, pero que había sufrido. Ahora, cuando Pablo escribe cuando Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 12, ¿verdad? A pesar de que les dice ahí en el capítulo 12, fíjate cómo le dice Pablo a los hebreos, la iglesia de Éfeso, a pesar de que había sufrido, había seguido. Y cuando Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 12, les dice, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Y en el versículo 4, léanle, 12:4, léele. 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si ven cómo Pablo les dice a los hebreos, dice, ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, a ustedes les falta todavía. Sin embargo, aquí la iglesia de Éfeso, dice la Biblia que habían sufrido, y a pesar de que haber sufrido, de todos modos ellos seguían. Eso no los paraba la iglesia de Éfeso. Entonces estamos hablando de una iglesia en donde Cristo conocía sus obras, pero le da unos buenos elogios. Y dice, y yo sé que has sufrido, pero le has dado para adelante. Sin embargo, Pablo les escribe a los hebreos y les dice, porque aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Y luego les dice, pongan los ojos en Jesús y corran con paciencia. Fíjense cómo le dice en el versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongan los ojos en Jesús, porque ustedes todavía no han resistido aún la sangre contra el pecado. O sea, todavía no han llegado hasta ahí. Sin embargo, la iglesia de Éfeso había sufrido y le había seguido para adelante. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, a comparación de los hebreos, entonces,
Fíjense lo que dice ahí, volvamos a nuestro texto, lo que dice ahí dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, le vuelve a decir, por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí ven? Entonces, les dice, has sufrido, y por amor de mi nombre, ¿y qué les dice? No has desmayado. No has desmayado, les dice. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no había desmayado. O sea, no había parado. Aunque había sufrido persecución, pero no había desmayado. ¿Verdad? No había desmayado. ¿Estamos entendiendo eso? No había, eso es bien, bien importante porque aunque sufrió persecución, no desmayó. Y muchas veces nosotros pasamos por ahí, por la persecución de entre hermano con hermano. Pasa uno por persecución, pero gracias a Dios que no hemos desmayado. Y esa es la victoria, que no hemos desmayado por la gracia de Dios. Y Cristo dice, yo conozco eso. ¿Estamos entendiendo? Yo conozco eso, dice Él. Yo conozco eso. Que a pesar de que te hicieron sufrir, no has desmayado. Y eso es lo que yo conozco de ti. Eso es lo que yo conozco de ti. Que a pesar de que te hicieron sufrir, a pesar de que hubo persecución, yo sé eso, pero yo sé que no has desmayado y lo hiciste por amor de mi nombre, porque me amas, dijo el Señor. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Esa es una iglesia hasta este momento ejemplar, en donde nos dice, sufrimos, pero no desmayamos. No vamos a quedar ahí, vamos a seguir para adelante. Y Cristo dice, ¿sabes qué? Yo conozco eso. Y eso te lo estoy haciendo saber. O sea, ese es un elogio de parte mía. O sea, eso, lo que estás haciendo está bien. ¿Sí entendemos eso? Entonces, hasta allí, esta iglesia está empezando a recibir elogios de parte del Señor. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces nos va a tocar sufrir, muchas veces nos va a tocar persecución, muchas veces nos van a pasar sufrimiento. Y dice, mira, yo conozco que no has desmayado. Hay que agarrar eso. Hay que agarrar eso. Yo conozco que no has desmayado por amor de mi nombre. Entonces le da ese elogio, le hace saber eso. ¿Sabes qué? Mira, yo vi cuando te hicieron sufrir, pero también yo vi que no has desmayado. Y hasta ahí le da un aplauso, le da un elogio. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esa es una iglesia donde nosotros debemos de ver eso también. Es importante mirar eso. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero aquí viene lo negativo de la iglesia. Aquí viene lo negativo y le da una condena, por así decirlo, o algo negativo. Le da haz de cuenta que viene y le dice, ¿sabes qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Léanle el 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está, ahí está el reclamo, ahí está la condena, ahí está la estirada de orejas a la iglesia. Ahí está. ¿Sí ven el reclamo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces, aquí es donde entra, que les digo, por eso les dije que lo íbamos a mirar. Aquí es donde entra que sí estaban trabajando, pero no estaban teniendo comunión con Él. No había esa comunión. Y lo que el Señor quiere, si bien eso está bien, pero lo que el Señor quiere también es comunión. Antes que vayas a hacer algo, ten comunión con el Señor. Antes de que vayas a hacer una decisión, ten comunión con el Señor. Antes que vayas a hablar, ten comunión con el Señor. Antes que te vayas a trabajar, ten comunión con el Señor. Antes que vayas a hacer una comida, ten comunión con el Señor. Antes que te vayas a tu clase, ten comunión con el Señor.
Antes que arregles tus libros para irte a la escuela o lo que vayas a hacer, ten comunión con el Señor. Primero tienes que tener comunión. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Párate. Entonces, es bien importante eso, tener comunión, porque eso es lo que Cristo le sacó a la cara, eso es lo que Cristo le dio la condena, eso es lo que Cristo le dio la advertencia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa comunión con el Señor ya no estaba. Ya nomás era pues que sí estaban haciendo las cosas, pero muchas veces lo hacían robóticamente o mecánicamente o sistemáticamente lo hacían mecánicamente, robóticamente, ¿verdad? Pero el Señor lo que les dice, ¿sabes qué? Yo quiero comunión con ustedes primero. Primero es la comunión. Antes de irnos a ganar almas, tener comunión con el Señor. Antes de hacer cualquier cosa, tener comunión. Esto es lo que le estaba sacando a la cara el Señor. Esta es la condena que les dice. Esa es la tirada de orejas que le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ya no hay comunión entre yo y tú. ¿Sí estamos entendiendo? Ya no hay comunión entre yo y tú. Entonces, como les digo, Adán podía trabajar en el huerto, pero primero él tenía que tener comunión. Tenía que tener comunión. Cualquier profeta tenía que tener comunión primero con Dios antes de hacer cualquier cosa. ¿Sí entendemos? Entonces, acuérdense que es importante trabajar para el Señor, pero es más importante tener comunión con Dios. Más importante de trabajar, tener comunión con Dios. ¿Sí entendemos eso? Eso es la condena que les estaba haciendo. Esa es la jalada de orejas que le estaba poniendo a esa iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ya no hay comunión entre yo y tú. Ya no hay comunión. Y necesito que vuelvas a tener comunión conmigo. Yo quiero tener comunión con ustedes, dijo Cristo. Entonces, eso es lo que le estaba reclamando a la iglesia. Ya no había comunión. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas mecánicamente. Oh, vamos a ir a hacer, y está bien. Pero antes de eso, tener comunión. Vamos a hacer esta otra cosa. Antes de eso, tener comunión con Dios. Con Cristo, con el Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, si un día Cristo viniera y dijera: ¿sabes qué? Ustedes, ese ministerio que ustedes están levantando, ¿verdad? Que es para mí. Yo veo que ustedes están haciendo muchas cosas, pero ustedes no están teniendo comunión conmigo. ¿Qué tal si Cristo viniera y nos dijera eso? Tengo contra ti que has dejado tu comunión conmigo. Tengo contra ti que has dejado tu comunión conmigo. Y sí estás yendo a predicar, sí estás yendo a hacer cosas, sí estás haciendo, pero yo no veo comunión, yo y tú no veo la comunión. Es más, la comunión muchas veces la veo que se quebra y a ti no te importa. No te importa otra vez tener una buena comunión conmigo. No te importa la comunión. Te importa ir a hacer el trabajo. ¿Por qué? Como Caín, que se fue a fabricar tiendas. Pero Dios está más interesado en una buena comunión con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Y esa es lo que le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. ¿Estamos entendiendo? Has dejado tu primer amor. Y mucho cuidado con eso. No vaya a venir el Señor y un día nos diga: ¿sabes qué? Ustedes están levantando un ministerio, pero yo no veo a ustedes que están teniendo comunión conmigo. Y la comunión conmigo es lo que necesitamos, que esté bien. Y que ustedes quieran tener comunión conmigo. Pero están haciendo, están trabajando, sí, por amor de mi nombre, y no han desmayado. Pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. ¿Estamos entendiendo? Eso es bien importante. Entonces, mucho cuidado. Si Cristo viniera, ¿qué nos dijera? Si Cristo dijera: vengan, párense ahí, ustedes están levantando un ministerio por amor a mi nombre,
pero tengo contra ustedes esto y esto. Imagínense. Entonces, por eso es bien importante primero tener la comunión, aprender de la iglesia de Éfeso, para no hacer lo mismo. ¿Sí entendemos eso? Ok, seguimos adelante. Entonces Cristo, ¿verdad? Ya que les dio el jalón de orejas, como decimos, o ya que les dijo a él lo que no le pareció, entonces ahora pasa y luego a darle un consejo. Le pasa y le da un consejo. Fíjense el consejo que le da. Le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí ves? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí ven? Entonces le dice, tienes que recordar, tienes que arrepentirte. Y luego dice, y vuelve a hacer las primeras obras. Y haz las primeras obras. Entonces, dice, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Estamos entendiendo? Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el consejo que Cristo le da. Arrepiéntete, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, acuérdate de dónde caíste. Acuérdate cuándo es cuando ya no quisiste tener comunión conmigo. Cuándo es cuando ya no te importó la comunión conmigo. Cuándo es cuando pecaste y cada quien para su lado, y aunque sí querías hacer las cosas, pero no arreglaste la comunión conmigo. Entonces recuerda, dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. ¿Se acuerdan cómo David, cuando él pecó? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que David pecó y anduvo casi los 2 años, ¿verdad? Andaba en la guerra, andaba en la batalla, y ¿se acuerdan que había pecado? Entonces David, de todos modos, andaba en la guerra y hasta ganó la guerra. Pero vemos durante ese año que David no se arrepentía ni confesaba su pecado delante de Dios. Vemos a David, su guitarra ahí en la barda, su piano de David allá con arañas, su arpa de David colgada. En todo ese año que David no arregló su comunión con el Señor, no se inspiró en ningún canto, no hizo ningún salmo, no hizo nada, no compuso nada para el Señor, pero sí andaba en la guerra, sí andaba trabajando. Y luego después en un salmo dice, callé, dice, todo un año, y me sentía así, porque si bien andaba trabajando para el Señor, pero sin comunión. Y eso es lo que el Señor no quiere, que andemos haciendo las cosas, pero sin comunión con Dios. Por eso es bien importante arrepentirnos del pecado, recordar de dónde hemos caído, cuando ya no nos importó la comunión, cuándo es cuando ya no tuvimos comunión con Dios, cuándo es cuando empezamos a hacer las cosas mecánicamente, cuándo es cuando empezamos a hacer las cosas sistemáticamente, cuando empezamos a hacer las cosas sin el poder de Dios. Entonces, ¿cuándo empezamos a hacer eso? Para devolvernos, arrepentirnos y volvamos a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son esas obras? Esas obras, las primeras, son de la comunión con Él. A tener esos momentos de comunión con Dios, que eso es lo que más le importa al Señor. La comunión. ¿Estamos entendiendo? Entonces, al Señor le importa más la comunión que tus acciones. Ahora, debes de hacer acciones, claro que las debes hacer, pero el Señor está más interesado en que tú tengas una comunión con Dios y no tanto acciones. Acciones son importantes, pero Dios quiere primero comunión. Por eso le da ese mensaje, le da ese consejo. Recuerda dónde ya no te importó la comunión, dónde ya no tuvimos comunión yo y tú. Recuerda, arrepiéntete y vamos a empezar otra vez. Porque yo no quiero que tú hagas las cosas mecánicamente. Yo quiero que tengas comunión conmigo primero y entonces haces las cosas.
¿Sí entendemos? Entonces, eso es bien importante que entenderlo para nosotros decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener comunión contigo. Primero quiero estar contigo. Ayúdame, guíame, perdóname, y que mi comunión contigo esté bien en lo que se pueda, ¿verdad? Que Dios nos ayude en todo eso y luego después salir y hacer la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso es bien importante. Eso es bien importante. Tener la comunión primeramente con Dios. De nada sirve que andemos haciendo tantas cosas, pero no haber tenido comunión con Dios. De nada sirve hacer tantas cosas y no tener comunión con Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso es bien importante. Por eso es que la iglesia de Éfeso es importante estudiar. Por eso empezamos esta nueva serie de estudiar cada iglesia del Apocalipsis. Y que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia para estudiar estas iglesias que tienen un mensaje tan grande para nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a Dios le interesa más tu comunión que tus acciones para Él. ¿Entendemos? Primero es la comunión. Por eso le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti eso. Por eso dice, arrepiéntete y ven, haz las primeras cosas. Entonces, a Dios le interesa más la comunión con Él que nuestras acciones. Muchas veces, tantos ganadores de almas, tantas personas que van a la iglesia, pero van secos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvieron comunión con Dios. Y es donde Dios les dice, yo así no quiero. No quiero que hagan las cosas mecánicamente, no quiero que hagan las cosas sistemáticamente, no quiero que hagan las cosas nomás así. No, primero quiero que ustedes tengan comunión conmigo y después hacen las cosas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por eso Cristo le da el mensaje a la iglesia de Éfeso y le dice, por tanto, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, ¿cuándo es cuando ya no te importó la comunión? ¿Cuándo es cuando ya no tuviste comunión con Dios? ¿Cuándo es cuando se quebró la comunión y empezaste a hacer de todos modos las cosas? Recuérdate ese punto, ¿cuándo es cuando ya no hay comunión? ¿Cuántos cristianos que van a la iglesia pero ya no tienen comunión con Dios? Ya no tienen comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos no van así? Van a la iglesia sí, van a ganar almas sí, van a esto sí, pero no hay comunión con Dios. O sea, van muertos, van secos, van helados, sin tener comunión. Y así entran a la iglesia sin comunión con Dios y vuelven a salir así. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios dice, ¿sabes qué? Tengo contra ti esto, que no has tenido comunión conmigo. Por tanto le dice, recuerda, ¿cuándo es cuando dejaste la comunión conmigo y empezaste a trabajar sin mi comunión? ¿Sí entendemos? Me acuerdo cuando Moisés en Éxodo le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no vamos a ir. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Porque queremos que vaya tu presencia. Queremos que tu presencia vaya con nosotros. Si no va tu presencia con nosotros, no queremos ir, decía Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque Moisés entendía que la comunión con Dios era lo principal. ¿Entendemos? Y Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu comunión conmigo. Recuerda, por tanto, cuándo es cuando se quebró la comunión entre yo y tú. Cuándo es cuando ya no quisiste tener comunión conmigo. Acuérdate cuándo fue ese y arrepiéntete y empieza a tener comunión conmigo y entonces sigamos haciendo las cosas que estás haciendo. Estás haciendo las cosas, está bien, pero primero quiero una comunión conmigo. Mejor es la comunión que el sacrificio. ¿Sí entendemos eso?
Entonces esta iglesia de Éfeso nos dice tantas cosas. Tantas cosas. Esta iglesia más o menos empezó en el 30 después de Cristo, en el 30, y luego más o menos su periodo de esta iglesia parece que más o menos terminó en el año 100 después de Cristo. Estamos hablando de un periodo de 30 años a 100 años. Esa es una iglesia ejemplar, por así decirlo, en cuestión de esto. ¿Tenemos? Amén. Ok, entonces, ahora, si nosotros le pidemos, dice la Biblia que no se ha cortado el brazo de Jehová para no ir, para no salvar. Entonces, si nosotros vemos este tipo de iglesia y empezamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener comunión contigo, mi comunión contigo es lo primero. Entonces, nos va a servir esta iglesia como de ejemplo, porque es lo que el Señor dice. Fíjate lo que está escrito para que tú no lo hagas. ¿Sí entendamos? Amén. Entonces, esta iglesia más o menos estamos hablando desde el año 30 hasta después de Cristo, hasta el año 100. Esta es la iglesia de Éfeso. ¿Entendemos? Entonces, le dice también aquí, dice, pues si no, aquí está la advertencia, ¿ok? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí está. ¿Sí entendemos? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Fíjate lo que le dice Cristo a la iglesia. Quitaré tu candelero de tu lugar. Quitaré tu candelero. Si no te hubieras arrepentido, voy a quitar tu candelero. ¿Sí entendemos? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros como cristianos, fíjense, este es un punto bien importante. Como cristianos, nosotros no debemos orar como cristianos, como individuos. No podemos orar o no debemos orar como oró David cuando dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, cuando ya entró en nuestro corazón, ahí va a estar por toda la eternidad, ¿sí entendemos? Entonces, nosotros no debemos y no podemos orar, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ya está en nosotros y va a estar por siempre. Pero como iglesia, fíjense este punto, como iglesia, sí debemos orar esa oración. Como iglesia, sí debemos orar esa oración. Como iglesia. Como individuos, como cristianos, no. Porque el Espíritu Santo va a estar todo el tiempo en nosotros. ¿Sí entendemos? Pero como iglesia sí debemos orar. Como iglesia sí. Como iglesia sí debemos decir, Señor, no quites tu Santo Espíritu de este ministerio. No quites tu presencia de este ministerio. No quites tu presencia de esta iglesia. No quites tu espíritu de aquí. Señor, que aquí esté, que tu presencia esté con nosotros. Que te agrade, que tú estés aquí con nosotros. Y esa sí debemos de orar como iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, porque como iglesia es otra cosa diferente. Como cristiano individual es otra cosa diferente. Entonces, ¿por qué? Porque si bien un cristiano, ¿verdad? Un cristiano no puede perder la salvación. Un cristiano no puede perder la salvación, un cristiano verdadero. Pero como iglesia, sí, Cristo sí puede quitar el candelero. ¿Ok? ¿Y qué significa quitar el candelero? Que la iglesia ya no halle de la gracia de Dios. Y que esa iglesia se deshaga. ¿Cuántas iglesias no se han deshecho? ¿Cuántas iglesias no se han deshecho? Cristianas que se predicaban la palabra de Dios. ¿Cuántas? ¿No son miles? ¿No son miles? ¿Sí entendemos? Entonces, como iglesia, sí pueden caer. Como iglesia sí pueden caer. Como individuos no, porque ya el que es cristiano es cristiano. Y si bien si el cristiano cae en pecado o cae en varias cosas, el Señor lo disciplina o se lo lleva para el cielo.
Pero como iglesia sí pueden caer. La iglesia muchas veces, si no alcanza de la gracia de Dios, la iglesia se deshace. ¿Sí entendemos? Por eso esa oración de David, como iglesia sí podemos orarla, como individuos no. ¿Entendemos? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, en Éfeso, esta iglesia, para malas noticias, esta iglesia terminó deshaciéndose. La iglesia de Éfeso terminó deshaciéndose. No se quiso arrepentir, no se quiso acordar, no quiso hacer las primeras obras, no quiso volver a tener comunión con Dios, no quiso volver a amar la comunión, a arreglar la comunión con el Espíritu Santo, no quiso hacer eso, terminó desapareciendo. Y hoy en día tenemos ahí donde era la iglesia de Éfeso un montón de iglesias musulmanas. Ese lugar quedó ahogado por mezquitas musulmanas. Los musulmanes son los que nadaron ahí, ahogaron todo ahí. Ahí está lleno de musulmanes en Éfeso, iglesias musulmanas, mezquitas musulmanas. Y cristianas están muy por abajo. Pero hay miles de iglesias musulmanas allí donde era esa iglesia. Entonces la iglesia de Éfeso, desafortunadamente, tristemente, no quiso arrepentirse, no quiso recordar. ¿Cuándo es cuando se había roto la comunión entre la iglesia y Dios? ¿Cuándo es cuando se había roto? ¿Qué pasó? ¿Cuáles hermanos fueron los que empezaron? ¿Cómo es que pasó que la comunión con Dios se cortó, ya no hubo, no les interesó la comunión? ¿Cuándo es cuando pasó eso? No quisieron investigar, no quisieron tocar eso. Y dice la Biblia que terminaron desapareciendo. Como la advertencia que Cristo les dio, les dijo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. El candelero es donde uno que da luz. Y la palabra de Dios es la luz, donde se predicaba la palabra. Se quitó eso. Ya el Señor quitó su gracia allí y la iglesia se deshizo. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? Porque no quisieron tener ya comunión con Cristo, no quisieron indagar qué pecado los había apartado de la comunión con el Señor, dónde había sido el quebrantamiento de la comunión. Cristo los invitaba, arrepiéntanse y vuelvan a tener comunión conmigo, y vuelvan a hacer las primeras obras, y tengamos comunión. Y yo los voy a hacer florecer, pero primero quiero comunión conmigo. Y acuérdate de dónde cayeron, cuándo es cuando empezó la decadencia de no tener comunión. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero ellos no quisieron. No se arrepintieron, no buscaron por qué ellos habían dejado la comunión con el Señor. No quisieron hacer eso, la iglesia desapareció. ¿Estamos entendiendo? Desapareció la iglesia. Desapareció la iglesia. Y fíjense cómo el Señor desafía aquí. Fíjate cómo el Señor dice, el versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A las iglesias. A las iglesias. ¿Sí entendemos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que tiene oído, que oiga. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Éfeso, por qué desapareció? ¿Por qué se deshizo? ¿Por qué ya no pudo más? ¿Por qué? Por la falta de comunión con el Señor de los miembros. Los miembros juntos con los maestros, juntos con los predicadores, todos ellos no querían tener ya comunión con el Señor. Por lo tanto,
se deshizo. Entonces, ahí en la Biblia nos está diciendo en Apocalipsis, ¿cuál es el problema? ¿Por qué una iglesia se deshace? ¿Sabes por qué? Por los miembros y los dirigentes que no están teniendo comunión con Dios. Por eso se deshace. Ni los miembros ni los dirigentes se ponen a buscar la comunión con Dios. Todo lo quieren hacer mecánicamente, todo lo quieren hacer en la carne. Y Cristo dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oigan cómo se deshizo esta para que no se vayan a deshacer ustedes. Entonces la culpa, los dirigentes y los miembros ya no tenían comunión con el Señor. Ya las cosas las querían hacer en la carne. Pues la iglesia de Éfeso terminó desapareciendo. ¿Por qué una iglesia se termina? Porque los miembros y los dirigentes ya no tienen comunión con el Señor. No hablan de comunión, no tienen comunión, no es verdad. ¿Sí entendemos? Por eso el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí entendemos? ¿Cuánto estamos entendiendo? Y luego dice ahí, dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, al que venciere, ¿sí ven? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, ¿sí entendemos eso? Fíjate, el que venciere. El que venciere, ¿cuál es el que venciere? Obviamente en el Nuevo Testamento uno que vence es uno que es salvo, ¿verdad? Pero en este contexto, el que venciere viene a ser aquel que entiende que debe uno de tener comunión con el Señor. Primeramente, la comunión es la que debe de estar siempre presente, la comunión entre uno y Dios, entre el maestro y Dios, entre el predicador y Dios, entre el miembro y Dios. La comunión, eso es bien importante. El que venciere y entienda eso, ahí le da la promesa, le daré a comer del árbol de la vida. Eso quiere decir que nunca te vas a secar. Eso quiere decir que nunca vas a secarte. Al contrario, vas a tener más vida. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí entendemos? Ahí está el asunto. Entonces, ¿quieres que el ministerio se avive? La comunión con Dios. ¿Quieres que el ministerio se muera? La comunión con Dios que no esté bien y el ministerio se cae. ¿Quieres que la iglesia se avive? Tengan una buena comunión. ¿Quieres que la iglesia se muera? Tengan una mala comunión con Dios. Ahí está. Una cosa va con la otra, ¿sí entendemos? Y el que venza, el que entienda que esto es bien importante y que esto es vital para la iglesia, dice la Biblia, le daré a comer el árbol de la vida. Quiere decir que nunca te vas a marchitar, que nunca te vas a secar, que al contrario, tu ministerio, tu iglesia, va a ir para arriba. ¿Sí entendemos? Va a ir para arriba. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí quedó entonces la iglesia de Éfeso. Esa es la iglesia de Éfeso, la iglesia del Apocalipsis capítulo 2. Como les digo, empezamos esta serie. Vamos a ir iglesia tras iglesia. Son 7 iglesias. Empezamos con la iglesia de Éfeso y vamos a terminar obviamente con la iglesia de la Odisea. Pero eso es después de haber pasado por todas las iglesias. Entonces, ojalá haya sido una bendición, ¿verdad? Y entender que nuestra comunión es bien importante antes de nuestras obras, ¿ok? Entonces, bueno, que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.